Sea usted cordialmente bienvenido al programa Palabra y Profecía. Usted está con el pastor Edgardo Hernández y mi propósito al presentar este programa es llevarlo por la senda antigua, por la Escritura. Y hoy tenemos un tema que se titula Señor, enséñame a orar. Señor, enséñame a orar. En Lucas capítulo 18, verso 1 al 8 dice así: y les dijo una parábola con este fin, que los hombres deben orar siempre y no desmayar, diciendo, había una juez en una ciudad que no temía a Dios ni miraba al hombre, y había una viuda en esa ciudad, y ella vino a él diciéndole, Señor juez, véngame de mi adversario. Y no quiso por un tiempo, pero después dijo dentro de sí, aunque no temo a Dios, ni respeto a los hombres, sin embargo, porque esta viuda me turba, me es molesta, me tiene cansado, le haré justicia, la vengaré, no sea que me canse con su continua venida. Y el Señor le dijo, oíd lo que dice el juez injusto. Y no vengará Dios a sus escogidos que claman a Él día y noche, aunque los soporta. Les digo que pronto los vengará. Sin embargo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Lucas capítulo 18 del 1 al 8. Aquí el Señor nos muestra en primera instancia el poder de la oración persistente, el poder de la oración persistente. Y estoy destacando ese versículo 8 como el texto principal o el eje. Sin embargo, cuando venga el Señor, hallará fe en la tierra. ¿Ya? Este un contexto muestra que la palabra de fe se refiere a la oración. Porque cuando usted tiene fe, ora. Cuando usted pierde la fe, deja de orar. Cuando usted se enfría espiritualmente, cuando usted le voltea la espalda a Dios, cuando usted se llena de argumentos, es que yo no quiero saber nada de la iglesia, no quiero saber nada de tal pastor, de tal líder, yo por eso mejor, pero aquí solo yo oro a mi manera y aquí vivo tranquilo y Dios sabe, Él verá qué hace conmigo. Eso es rebelión. Porque usted no va a la iglesia porque el líder le cae bien o le cae mal. Usted va a la iglesia a tener comunión con sus hermanos y adorar a Dios en espíritu y en verdad y a recibir palabra, alimento, maná. Y en estos tiempos en que este país está convulsionado, donde se está dando una protesta generalizada en muchos puntos de la geografía nacional, la Constitución nos da el derecho de salir a protestar, a reclamar y a exigir ciertas políticas de beneficio y derogar leyes y políticas que van en contra del bienestar social del pueblo que eligió a sus gobernantes. Y eso por ese lado está bien y se debe hacer la protesta y todo mundo tiene derecho a hacer eso. Pero usted sabe que en este país y en el mundo entero se está asistiendo a una derogación, a una deconstrucción, a una destrucción de todos los valores occidentales, del hogar, de la familia, de la fe, de las iglesias. Ya se habla, hay un país que está imprimiendo su Biblia a su acomodo, un país del gran dragón, usted sabe a quién me refiero. Entonces aquí tenemos un ataque sistemático, sostenido, soterrado e infernal contra todos los principios de la palabra de Dios. Ya el concepto de familia cambió y lo están cambiando y lo están imponiendo por la fuerza de la ley. De que ya el matrimonio no es el esposo y la esposa y los niños, sino el que quiera, las que quieran, los que quieran, de a dos, de a tres, de a cuatro, porque eso se llama libre expresión, derechos, ¿sí? Porque como el mundo le volteó la espalda a Dios y entonces en este país convulsionado y azotado por la violencia, como lo que está pasando en Cali, lo que pasa en Medellín, lo que pasa en Bogotá, lo que pasa en Barranquilla, lo que pasa en otras ciudades intermedias que casi no es visible, es que estamos asistiendo a dos clases de manifestación. La gente decente, trabajadora, que quiere un cambio y le exige a sus gobernantes que no hagan reformas y saquen leyes que lo único que hacen es exprimir
el poco dinero y tenemos impuestos para todo. Falta es que saquen un decreto que diga que el que camina por la calle tiene el derecho a caminar, pero tiene que pagar un impuesto porque desgasta las vías del Estado. Hasta allá podemos llegar con esa mentalidad anacrónica, antipueblo, antidios, y que únicamente favorece los intereses de los ricos y las grandes empresas multinacionales y de los gobiernos que se han vendido y arrodillado al nuevo orden mundial, al nuevo gobierno mundial. De eso se trata esto. Entonces, paralelo a la protesta social, se está dando otra protesta ya de la zurda, de gente que tiene intereses de esclavizar, de matar, robar y destruir. Y usted ve cómo están dañando los sistemas de transporte. Y los mismos que ayudaron a destruir eso, entonces cuando pase esto dentro de un tiempo, entonces les va a tocar irse a pie y caminar 3 y 4 horas, como están obligando a miles de personas a hacer esfuerzos tremendos, a detener negocios, a dejar de trabajar, a perder los empleos, porque no tienen con qué comer, etcétera, a asaltar, a robar. ¿Por qué? Porque hay una parte dañina, maligna, que quiere destruir y conquistar al mundo. Ese es el comunismo, es el socialismo, es el progresismo, que va a la par de la gente de Senda que reclama sus derechos. Ellos se infiltran y ellos son los que hacen y deshacen. Y vemos un desafío a la autoridad y tienen un sistema político y las ONG ayudando a desacreditar y a desmontar la policía. ¿Por qué? Sí, que hay manzanas podridas en toda institución. Claro que las hay, pero la policía es autoridad delegada de Dios. Y hay normas y hay un marco, hay protocolos y todo eso, pero ellos no quieren nada de autoridad. Es una rebelión directa contra Dios, porque la gente que está en rebelión con Dios, el progresismo que está contra Dios, es antibiblia, es contra la familia, es contra la juventud, es la que están destruyendo los países en todo Occidente. Si no, échele una ojeada a Canadá, échele una ojeada, un ojito allá a México, a Estados Unidos, échele una ojeada a Centroamérica, a Honduras, echen una ojeada allá a Costa Rica, Nicaragua, ni que hablar de Venezuela, lo que está pasando en Argentina, lo que está pasando en Perú, lo que está pasando en Bolivia, lo que está pasando en Uruguay, lo que está pasando en Chile y lo que está pasando aquí. Todo es una copia donde las personas reclaman y después empiezan a derogar las constituciones, a cambiarlas, a acomodarlas para montar un sistema de control comunista con una economía capitalista, como hace el país del Gran Dragón. Por eso, mis amigos, estamos en los últimos tiempos. El Señor está permitiendo esto porque como la gente le volteó la espalda a Dios, como la iglesia se ha prostituido, ha entrado en la apostasía, como la iglesia ha dejado de predicar el evangelio, porque la gente no quiere salir a predicar, a evangelizar. Entonces Dios permite esto. Si no, ustedes lean el Salmo 78 y dice: si los hacía morir, entonces se volvían solícitos y me buscaban, mas sus corazones no eran rectos dentro de sí, me lisonjeaban con su boca. O sea, ¿cuánta gente está pidiéndole a Dios? Mucha gente tiene a Dios en su boca. Usted oye los videos, ve los videos en las redes de las protestas y los desmanes que hay, y todo dice: ay Dios mío, ¿por qué hace? Ay Dios mío, ay amparo, Dios no puede ser, Dios. Sí, la gente angustiada y lo dicen de corazón, pero esos mismos son los que se resisten a arrepentirse, a reconocer a Cristo como Señor y Salvador. Y yo lo digo como pastor y como predicador. El único poder que puede tener esto, la debacle, la rendición de la soberanía del Estado y de la clase política a los intereses multinacionales de las grandes empresas ultranacionales y a los grandes intereses banqueros, es simplemente que el pueblo de Dios aprenda a orar y empiece a hacer la guerra espiritualmente. Porque Pablo enseñó, guiado por el Espíritu Santo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades de las regiones celestes. Esta es una guerra espiritual, esta es una guerra cultural, donde le están cambiando la mentalidad a los niños, a los jóvenes, a los adultos, que a los malos le dicen bueno, a los derechos le dicen torcido, y a los torcidos le dicen que es derecho. Por eso, mi amigo, nosotros como cristianos debemos lamentar que la iglesia pierda la fe en la oración. Hace años que dejaron de asistir y ser poderosos los cultos de oración. La gente no quiere venir a orar, pero digan paseo, cuando se puede ir a paseo. Diga que hay una película y la gente asistía más a eso, pero diga oración y ayuno y la gente no venía. Los ancianos de la iglesia, según ellos, los más bobitos. Por eso cuando venga el Señor,
la iglesia va a perder la fe en la oración, la fe en la palabra. Y fuera de eso, el diablo atacando la iglesia, socavando los derechos constitucionales, le prohíbe a la gente reunirse, especialmente la iglesia, que porque se contaminan. Pero ellos tienen los almacenes de grandes superficies atestados de gente. Allá sí no pega la infección, allá sí no pega el bicho. Pero en la iglesia sí, le ponen protocolos y máscaras y que marcar y esto y aquello. Y hay que rogarles para que den el permiso. El Señor reprenda, eso es autoritarismo, eso es violar los derechos. Porque la Biblia dice en Hebreos 10:28, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. Ahí hay un bache, porque el diablo sabe más Biblia que cualquier cristiano, y aprovechó esta pandemia, esta plaga falsa, para esclavizar y robarle la comunión al pueblo de Dios que se congregaba y que todavía gustaba ir a la iglesia. Los cristianos tibios y mundanos están contentos, gloria a Dios. Dios nos mandó a ver programas de televisión y todos los días Dios quiere que usted vaya a la iglesia. Dijo, yo pondré mi nombre, en tu lugar se reúne, donde suene la trompeta, ya se reúnen allá en tal parte, harán los holocaustos y se congregan. Eso era orden de Dios en el Antiguo Testamento, hasta que se estableció el tabernáculo. Dios estableció iglesias locales y cada miembro de esa iglesia debe ir allá a adorar, pero ahora hasta de cotudos con paperas, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso, mi amigo, cuando vaya a venir a Cristo, que es en estos tiempos, las iglesias están cancelando sus reuniones de oración, a veces se reúnen una sola vez a la semana, fuera de eso los toques de queda, las cuarentenas. ¿De qué ha servido todo eso? ¿Se ha detenido la infección? No, ahí sigue avanzando y siguen andando. ¿Que la pandemia es un riesgo de salud generalizado en gran parte, en más del 50% de la población? ¿Cuántos colombianos hay en este país? Más de 52 millones de habitantes. ¿Y cuánta gente ha muerto por eso? Ni siquiera el 10%. Luego no hay tal pandemia sin un terrorismo psicológico para tenerlo hasta encerrado, deprimirlo, oprimirlo, arrasarlo económicamente, mientras afuera destruyen lo poco que usted logró construir en su negocio. ¿Quién responde? Nadie, porque ahí está el diablo trabajando en todos los países que tuvieron la oportunidad de buscar a Dios y le voltearon la espalda y se dedicaron a sus placeres, y las iglesias se prostituyeron, se enriquecieron, y con grandes templos. Y que ahora ¿qué pasa con esos grandes templos vacíos? Y tienen un número limitado de asistencia. Entonces ahora les toca hacer 2 cultos o 3. ¿Por qué? Para poder recoger una buena ofrenda. Por eso, mi amigo, cuando uno le voltea la espalda a Dios, Dios le voltea la espalda a su iglesia, y entra el diablo, hace y deshace. Y si queremos parar esta situación, por lo menos en este país, entonces se necesita que todo el pueblo de Dios entre en guerra espiritual y se levante, ore, reprenda a tiempo y fuera de tiempo. En el nombre de Jesús, todas las legiones y potestades de demonios de destrucción, de derecha, de izquierda, de centro, quien sea, como sea, porque el diablo vino a matar, a robar y a destruir, pero Cristo vino a deshacer las obras del diablo, a proclamar el año y la buena voluntad, a abrir la cárcel a los presos y a hacer paz. Por eso dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no les doy la paz como la da el mundo. Y ahorita la paz del mundo se está perdiendo y estamos al borde de un cambio total de economía, de valores, de una inversión total. El mundo que usted y yo conocimos se acabó. Y Dios lo permite como parte de los juicios que están derramados sobre la tierra. Pero aún hay esperanza. Dios puede cambiar y quiere cambiar esto. Pero se necesita que alguien clame, que alguien se arrodille, que las iglesias, los hogares evangélicos empiecen a orar, los hogares que conocen de Cristo y el poder de la oración empiecen a orar, a reprender y a luchar. Eso es lo que tenemos que hacer. Dios no nos llamó a tirar piedra, Dios no nos llamó a salir con carteles, nos llamó a arrodillarnos. Si mi pueblo se humillare y clamaren a mí, yo los oiré y les responderé. Acuérdense esa alabanza que yo canto en la calle cuando predico, se la canto ahí. Perdóname si la voz, porque yo no soy un cantante, pero esta alabanza dice así, tiene muchos años, tiene más de 40 años, que dice: si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Que peleando, no, orando. Cualquier necesidad que necesita este país, dejar de ser corrupto, necesita paz, necesita que el pueblo se levante como hombres maduros, como Gedeón, y que rompan y dejen salir la luz del poder del Espíritu y la oración y la presencia de Dios, y derroten a los enemigos. No dice el Salmo: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará, porque no se ve.
Ahora se ve el avance de los malos, pero lo único poder que puede determinar un cambio en este país y evitar que el comunismo se meta a la presidencia y haga y deshaga como pasó allá en Venezuela es el poder de la iglesia. Nadie puede detener la iglesia, nadie puede impedir a la gente a orar, nadie, ni siquiera el diablo. Pero si el pueblo de Dios se llena de miedo y vive detrás de los políticos pidiéndole, ay, hagan algo, denos permiso. No, mi amigo, humillaos a Dios y Dios les exaltará. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Es tiempo, iglesia, de clamar. Es tiempo de leer la escritura, de apropiarse. Es tiempo de usar las armas de guerra que Dios nos ha dado, la oración, el ayuno, la vigilia, el clamor. Es tiempo de reunirnos y buscar de Dios a las buenas o a las malas, porque estamos en el periodo antes del regreso de Cristo, y eso está marcado por la persecución, por la apostasía, por la incredulidad, por la zozobra, por la maldad de los hombres. El diablo está sacando decretos, como sacó allá el jefe del país del norte, cancelando que no se puede orar en el día de la oración, no es algo consagrado hace más de 70 años, porque el diablo es atrevido. Por eso el diablo sabe que debe trabajar duro para mantener a los cristianos, a los miembros de la iglesia, fuera de las reuniones de oración. El diablo sabe que si una nación se reúne a orar, el infierno tiembla, no hay poder, no hay político corrupto que no se caiga, que Dios no transforme. Pero si el pueblo no ora y se arrodilla ante el faraón, al dictadorcito de turno, entonces pagaremos poniendo la cabeza en el yunque de la muerte. Por eso, mi amigo, la escritura dice que el diablo ha descendido a vosotros y ha descendido a Colombia. Ahorita está el diablo paseándose por Colombia con gran ira, porque sabe que tiene poco tiempo. En Colombia hay más de 12 millones de cristianos que pueden poner un presidente, pero ¿qué ha hecho el diablo con la iglesia? La ha dividido, la ha atomizado, y cada líder parcela su iglesia y la ha vendido y la ha prostituido a los políticos por equipos de sonido, o por sillas, por viajes, por carros, por esto, por aquella, por ayudas para el templo, y venden, pero no, y lo suben a los templos, a las plataformas. Este señor que está aquí, Dios me dijo que era el que quería que gobernara, que fuera el concejal, que fuera el alcalde, que fuera el presidente, y todo, aleluya, gloria a Dios. Pueblo ciego, burro, que no discierne entre el bien y el mal, y se deja llegar porque no conocen a su Dios, no conocen su palabra, porque no oran, porque no leen la palabra. Y el diablo ha descendido a este país con gran ira para destruirlo, pero el único que puede destruir eso es el poder de la oración del pueblo de Dios, desde la Guajira hasta Leticia, desde la frontera con el Chocó hasta la frontera con Venezuela, Brasil y Perú. Pero el pueblo tiene que orar. Por eso usted tiene que entender que si no oramos vamos a caer en los engaños de la carne. La Biblia dice, la mente carnal es hostil hacia Dios. Eso está en Romanos capítulo 8, verso 7. Y dice así, tenemos que recordar que hay reuniones de oración. El diablo se ríe que ahora no podemos ir libremente a los libros de oración, a la oración. Si tenemos que volver a los tiempos de la iglesia primitiva, que César decretó, que Nerón decretó, que Diocleciano decretó, que hay que acabar con los cristianos, matarlos y exterminarlos como lo hicieron en los circos romanos. Pues hay que pagar el precio, pero la iglesia oraba y tenía poder y no pudo ser vencida, más bien venció al imperio. ¿Dónde está el imperio romano? Pereció. ¿Dónde está la iglesia multiplicada por 10,000? Porque hay más de 1.300 millones de cristianos. ¿Cuántos habrá verdaderos? Por lo menos la mitad, de acuerdo a la parábola de las novias, de las bodas. 50% se quedó, el 50% se fue con el Señor. Así que, mi amigo, si somos negligentes en la oración, nos costará la presencia de Dios. Y cuando usted pierde la presencia de Dios, entra el diablo y le da la garrotera, hace la 21, la 32, hace lo que quiere con usted. ¿Por qué estás como estás? Porque no oras, porque has abandonado la oración. Deja el televisor, deja esa basura de las novelas, deja esa basura de juegos y de alcance y videojuegos y tanta basura. Deja de estar perdiendo tanto tiempo en el Face, deja de estar tomando fotos para el Face, para Instagram. Había un refrán de las abuelas, el tiempo perdido lo lloran los santos.
Ahorita es tiempo de clamar, de luchar y de portarse varonilmente. Mira que te mando que te esfuerces, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, de poder. Señor, guárdame, Dios mío, el Señor, que no pase aquí. Y el resto del país, ¿qué? ¿Dónde está? Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Tenemos que orar por toda esa gente, esa caterva de gente ciega, muda, que está al servicio de Satanás, bajo cualquier bandera política. Maldito el hombre que confía en el hombre. Mire cómo está la iglesia en Corea, mire cómo está la iglesia en China, sometida. Pero allá hay una iglesia subterránea que el imperio chino no ha podido someter ni lo va a poder someter. Y hay más cristianos en China que en cualquier país del mundo de Occidente. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia prospera, cuando la iglesia tiene libertad, la iglesia se prostituye, abandona a Dios, ha perdido su primer amor. O léase los primeros capítulos del libro de Apocalipsis. Por eso, hermanos, tenemos que volver. Hago un llamado a toda la iglesia. ¿De qué sirve ser de la iglesia A, de la iglesia B, de la denominación C, del concilio? No sé qué, eso es basura. El Dios tiene un solo pueblo, el que es redimido con su sangre, el que ha sido cubierto sus pecados, porque se ha arrepentido, ha nacido de nuevo, porque la sangre de Cristo tiene y reconoce solamente la gente que ha sido limpiada con la sangre del Cordero. Por eso, en Lucas 18:7 dice, y no hará Dios justicia a sus escogidos, escuche, y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche, aunque los soportan, los tiene paciencia. No hará Dios justicia, no hará Dios justicia con este país. ¿Será que Dios quiere que estén matando a la gente con la bandera de aquí, con la bandera de allá? ¿Será que Dios quiere eso? Que no le duelen las almas que se pierden, que son asesinadas. ¿Será que a Dios no le duelen los miles de comerciantes que han sido totalmente destruidos, quedaron en la ruina, destruyeron sus negocios, los dejaron en la calle? A Él le duele, pero la iglesia es la única que puede detener eso, mi amigo, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. ¿No dice la Escritura, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará? Entonces, ¿por qué están llegando? ¿Por qué están quemando iglesias? ¿Por qué están matando pastores? Porque la iglesia ha dejado de orar, porque la gente que tiene su pastor no lo aprecia y no lo valora y no ora por él, no gime y no se reúne y no se buscan. Ay, no vaya a la iglesia porque me contamino, me infecto. Pero sí tienen para ir a paseo, para comer pollo, para ir al centro comercial a distraerse, porque ahora no se puede ir a la iglesia. Mentiroso, hipócrita, cobarde. Es hora de buscar de Dios. Es hora de volver a los templos a orar y a clamar. Si no, veremos correr más sangre en este país de lo que ha corrido. Si no, veremos cómo el diablo se entroniza en la primera silla de la magistratura de este país. Y lloraremos lágrimas de sangre, porque nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Y no hará Dios justicia a sus escogidos. Clama a mí, yo te responderé, no dice Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que, mi amigo, es hora de clamar. Ahora, en Hechos 4:24 dice la Escritura, y alzaron unánimos su voz a Dios. Pero necesitamos volver a las iglesias, a reunirnos clandestina o autorizadamente, pero hay que reunirnos a orar.